Sportlife, el podcast de la gente que siente la vida. Hola, ¿qué tal? Un nuevo episodio de Sportlife que arranca aquí, del podcast de la revista Sportlife. Hoy que vamos a hablar de rendimiento deportivo y microbiota, pero yo quiero primero saludar, como siempre, a Yolanda Vázquez Mazariego, que es la directora de la revista Sportlife. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yolanda? Pues muy bien, contenta como siempre. Me encanta hacer podcast y más con todos los invitados que tenemos. Y además tenemos que decir que Yolanda es doctora en Ciencias Biológicas y especializada en nutrición deportiva, de nutrición de alimentación. Estamos hablando en una serie de episodios en los que nos acompaña además Jordi Márquez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jordi? Pues muy bien, muchas gracias, Luis. Pues encantado aquí también compartir estudio con Yolanda Vázquez Mazariego, directora de Sportlife aquí en Madrid. O sea que hemos venido combinados por el tema de sí, color pistacho. Color pistacho. Es verdad, la gente que nos está viendo está diciendo, hombre, van con el color pistacho. ¿Por qué? Porque Jordi Márquez es responsable de comunicación de American Pistachio Growers en España y es especialista en deportes sobre todo de outdoor y de montaña. Y ya nos lo ha confirmado en alguna ocasión. Pero, como decía antes, vamos a hablar, gracias en esta ocasión de nuevo a American Pistachio Growers, que está patrocinando este espacio, de microbiota, de rendimiento deportivo, pero ¿con quién? A ver, Jordi, ¿quién nos espera también al otro lado? Hoy ahí? tenemos a la médico nutricionista, doctora Magda Carlas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Magda? ¿Cómo estáis? Saludos desde Barcelona. Pues muy bien. Mira, te presento brevemente. Magda Carlas ha trabajado mucho con nosotros y continuamos trabajando. La doctora Magda Carlas es médica especialista en nutrición con una amplia experiencia en divulgación científica, docencia y consulta clínica en las clínicas Eugène, licenciada en medicina y cirugía por la Universidad de Barcelona. Ha colaborado con múltiples medios de comunicación. En Cataluña es muy conocida por sus colaboraciones en La Vanguardia, en RAC1. Y es autora de bastantes libros. Yo me acuerdo de dos que son... Primero el del pistachos, sí, ¿no? Que uno que se titula Pistachos, pero... es este tipo de nutricionista que yo digo que tiene una vertiente muy creativa, ¿no? Y tiene un libro editado por Planeta que es Más claro que el agua, ¿no? Tiene muchos más, ¿eh? Pero ahora ya has superado la veintena de libros, ¿no, Magda? Estoy por ahí. Wow. Vamos por ahí, ¿eh? Sí. Pues bueno, pues es autora de una veintena de libros sobre alimentación y salud. Su enfoque riguroso y cercano la ha convertido en una de las voces más reconocidas del panorama nutricional en España, ¿no? Y bueno, Magda, yo como primera pregunta me gustaría preguntarte, estábamos hablando de microbiota. Sí. ¿Qué papel juega la microbiota intestinal dentro del rendimiento físico y mental de un deportista? Bueno, la microbiota, déjame decir antes como entradita, ¿no? Que si bien hasta ahora pues era como algo que... unos microorganismos que tenemos en el intestino, una serie de, una cosa como un poco desconocida, adherido allí, hablábamos de la simbiosis, y ahora se ha visto que es un verdadero órgano. Es que no pasa mes que no salga algún descubrimiento científico, algún estudio, alguna cosa que se diga. Ahora se sabe que la microbiota también influye en, o sea, podríamos poner este enunciado y cada tantas semanas se va completando con un término distinto. Por lo tanto, este conjunto de microorganismos se ha visto que es mucho, que está en el tubo digestivo, pero que también está en la piel, ¿eh? La verdad es mucho más importante de lo que creíamos. Por tanto, es importante para el deportista y para el no deportista. Es importante para la vida en sí, es importante para la salud de todos. Ahora, si nos fijamos en la salud de las personas que hacen deporte, pues por supuesto que sí, que tiene una influencia. Tiene una influencia porque, claro, cuando uno hace deporte, sí depende de las intensidades. Si es una intensidad moderada, los cambios que hay en el cuerpo son unos, pero si es una intensidad elevada, si es una cosa ya de competición, una cosa muy seria, los cambios son otros. Fíjate que es curioso que se ha visto que la mejor composición de microbiota está en el deportista moderado.
no del deportista de élite. Sí. Esto ya nos indica alguna cosa, ¿no? Sobre lo que es mejor. Claro. Bueno, es que estábamos hablando también de las intensidades de ejercicio físico, ¿no? Pero sí, es súper importante. Sí. Yolanda va a hacerte una pregunta que tiene preparada. Yo voy a aprovechar aquí a la experta. A ver, nosotros como deportistas, pues siempre estamos súper obsesionados con lo que comimos, con lo que entrenamos, todo. Claro. Y una de las cosas que nos pasa es que de repente llega la competición y empieza la diarrea, pues los nervios, todo. Entonces, claro, hemos asociado microbiota cuando se nos pasa algo malo. Es que tengo diarrea, es que tengo estreñimiento, mi microbiota no va mal. Pero con el tema del entrenamiento has hablado de que el deportista popular, el deportista moderado es el que mejor microbiota tiene, pero también tenemos problemas digestivos. ¿Esto es por el entrenamiento intenso, como tú comentabas? Cuando nos pasamos entrenando es cuando aparece la diarrea y cuando empezamos a tener alteraciones de microbiota. Vamos a ver, no se puede generalizar porque, como dicen los entendidos en el tema digestivo, cada uno es una microbiota, ¿eh? Que la composición varía de una persona a la otra. O sea, no es calcada la composición de microbiotas. Sí que es verdad que un entrenamiento de alto rendimiento, de alta intensidad, es un estrés para el cuerpo. ¿Qué pasa, entre otras cosas? Si yo, ¿con qué entreno? Con la musculatura, básicamente. Para dar oxígeno a esta musculatura, mi sistema cardiorrespiratorio va a tope y hay una serie y el cuerpo se estresa, lógicamente, desde el punto de vista de oxígeno, de agua, de nutrientes, de todo. ¿Qué pasa? Que el sistema digestivo, cuando hay una alta utilización de la masa muscular, pues la irrigación allí disminuye. Y en principio, este sería uno de los problemas del estrés digestivo que la microbiota podría sufrir. Es decir, en esos momentos, en ese rato que yo estoy entrenando tanto, la irrigación intestinal es menos, con lo cual ya la microbiota por ahí ya sufre. Pero es que aparte se ha visto que se generan una serie de cambios que también cambian la microbiota. Es decir, la composición de la microbiota. Por tanto, hay aquí varias tesis, ¿no? Porque al final estos son estudios, no hay evidencias todavía de todo esto, ¿eh? Son estudios de diferentes autores. Se ha visto que, por supuesto, que hay el tema circulatorio, pero que también estaría el tema de la composición de la microbiota. Pero claro, que esto afecta diferente a una persona que la otra, en función del grado de entrenamiento, la edad, la genética, el oxígeno que estéis en aquel momento, la temperatura. Hay tantos factores que influyen que al final es importante para que cada deportista se conozca y cómo reacciona él al alto entrenamiento. Es importantísimo. Y el estrés, ¿no? Porque si te pones muy nervioso antes de una competición, también alteras microbiota y al final la diarrea no viene por lo que has comido, sino por el nervio que tienes. Hayas comido lo que hayas comido, porque claro, lo que es importante también es que hay una conexión intestino-cerebro. Y esto está estudiado y esto sí que no hay estudios, esto es científico. Entonces, ¿es cierta la frase de el segundo cerebro es el intestino? Sí, esto es completamente cierto, porque después de donde hay más neuronas, después del intestino, después del cerebro es el intestino. Por lo tanto, es increíble. Es obvio que allí hay un componente neurológico importante. Cuando yo estoy nervioso pueden pasar dos cosas, si os fijáis. O voy mucho al baño o voy muy poco. O tengo mucho hambre o tengo muy poco. O sea que las emociones influyen no tan solo en la motilidad intestinal, sino incluso en cosas tan de sensaciones como la sensación de hambre o de sed incluso. ¿No os ha pasado nunca que cuando estáis muy nerviosos ni coméis ni bebéis ni os enteráis de nada? Y después cuando relajáis, ostras, pero si hace 5 horas que no he comido, si no he bebido desde hace... O sea que la cabeza y el intestino, la cabeza y todo el cuerpo, yo diría, pero muy íntimamente, la cabeza y el intestino están muy unidos por muy diversos factores y mecanismos. Ostras, pues estamos, una pregunta que te quería hacer, ya que estamos hablando también de American Pistachios, es ¿qué papel juegan los frutos secos o los pistachos, ¿no?, en esta salud intestinal y en el rendimiento deportivo? Mira, en la salud intestinal, lógicamente, interviene la alimentación, pero no solo la alimentación. Yo generalizo un poco para crear un marco, ¿eh? En la salud intestinal interviene la salud general, es decir, cómo estamos nosotros, pero suponiendo que seamos personas sanas, sin ninguna enfermedad base, es decir, que yo estoy bien, aquello que decimos, me sale el análisis bien, ¿eh? Bueno, pues a partir de aquí, oye, ¿qué comemos? ¿Cómo descansamos?
cuántas horas descansamos, tomamos medicamentos o no tomamos medicamentos, que hablando de microbiota, no hay nada que machaque más la microbiota que los medicamentos. ¿Tomo alcohol? No tomo alcohol, que no deja de ser un tóxico. ¿Fumo? No fumo. Y así podríamos ir diciendo un largo etcétera. Cuantos menos tóxicos, mejor tenemos la microbiota. Pero bueno, si nos centramos ahora ya en la alimentación, esto era para decir que no solo es la alimentación, ¿eh? Si nos centramos en la alimentación, hombre, influye muchísimo, muchísimo. El intestino es la puerta de entrada no solo de los alimentos, sino de todos los microorganismos del exterior. Es decir, es una entrada del exterior a nuestro cuerpo, ¿no? El sistema digestivo por la boca. Imaginaos lo bien provisto que tiene que estar de mecanismos para que eso no nos afecte y para que no incorporemos cosas del exterior que no nos interesen. Pues bueno, en esto la microbiota también tiene un papel protector. ¿Cómo afecta la alimentación ahí? Pues mira, se ha visto por estudios y por ciencia que si uno toma de alimentación lo que denominamos dieta mediterránea, que es con multitud de vegetales, con legumbres, con verduras, con frutas, nuestra microbiota estará más o menos bien. Y cuando hablamos siempre de frutas, verduras, vegetales, siempre incluimos los frutos secos. ¿Por qué? Porque el fruto seco es de aquellas maravillas de la naturaleza, ¿no? Que es un compendio de nutrientes. Yo siempre digo que es una píldora de nutrientes. Es un concentrado. Porque fíjate, encuentras proteínas, carbohidratos y grasas en poco espacio. Porque además, si es seco, quiere decir que tiene poca agua, ¿no? Por lo tanto, en poco espacio tenemos de todo. Pero no solo tenemos proteínas, grasas y carbohidratos. Tenemos una dosis altísima de fibra, ¿vale? Claro. Tenemos antioxidantes y tenemos fitoestrógenos. Es decir, las funciones que favorecen la salud de estos alimentos, en su justa medida, son muchas. Y a la microbiota le va muy bien, mira, para decir algo, ya por la fibra que tienen. Porque no olvidemos que la microbiota, o sea, este conjunto de microorganismos que están en el intestino, pues se alimentan de la parte no digerible de los vegetales. O sea, fibra. Porque a veces lo de la fibra lo decimos, pero parte no digerible de los vegetales. Y de ahí los microorganismos pues la digieren y se crean una serie de compuestos. La gracia es que estos compuestos sirven a su vez para alimentar la célula intestinal y el mismo microbiota. O sea que es un círculo muy interesante. Por tanto, los pistachos nos van de fábula en este sentido. Por su valor nutritivo, por su contenido en fibra y por su contenido también en antioxidantes, por supuesto. Por cierto, el deporte intenso crea muchas sustancias que son oxidantes, ¿eh? No lo olvidemos nunca eso, ¿eh? Magda, has hablado de la fibra como prebiótico. Sí. Pero todos asociamos cómo cuidar la microbiota, todos tiramos al yogur. Sí. Y ahora a muchos suplementos, hay probióticos por todos los lados. Sí. Cuéntanos un poco lo que es prebiótico, probiótico y si estás de acuerdo en que deberíamos tomar suplementos o la alimentación es suficiente. Es verdad, y todos nos hacemos un lío con lo del probiótico y prebiótico. Probiótico es cuando tú das microorganismos que favorecen la flora intestinal, ¿vale? Por ejemplo, un yogur, que en teoría tiene que tener microorganismos. En teoría, que no siempre es verdad. Porque claro, a mí cuando me dicen yogures después de la pasteurización, me muero de la risa. Porque ¿qué microorganismo puede quedar si tú lo has pasteurizado? ¿no? O sea, tiene que está calentado a muchas temperaturas. Vivos, ¿no? Vivos y que pasen además el tracto intestinal hasta abajo, porque si no, si en el estómago el ácido los machaca, nos quedamos sin nada, ¿vale? Sin lactoacidófilos, sin nada. Por lo tanto, eso sería un probiótico, lleva vida, ¿vale? Podríamos hablar aquí también de los alimentos fermentados, que también tienen microorganismos, yo qué sé, los pickles, las verduras estas fermentadas, pues el té matcha. No hay tantas cosas que lleven probióticos, el kéfir, ¿no? Todo el tipo de leche fermentada. Pero repito, no hay tanto probiótico por ahí en la alimentación, ¿eh? No hay tanto. Prebiótico, en cambio, es lo que alimenta la flora intestinal. Y ahí sí tenemos una amplia gama de posibilidades, ¿no? Los vegetales en general, en cierta manera, todos son prebióticos, ¿no? Unos más que otros, pero el fruto seco lo es especialmente porque tiene esta concentración de nutrientes y de fibra. Por tanto, alimenta la flora intestinal, pro aportan microorganismos. No nos hagamos el lío porque son cosas distintas, ¿no? Y con eso no hace falta tomar suplementos ni gastarse el dinero. A ver, primero porque los suplementos de qué tipo, a los estudios nos dicen que depende del tipo de microorganismos, incluso de las cepas de microorganismo. Todos sabemos que hay estudios que han visto que en ratones, que si les das una cepa de no sé qué,
resulta que corren más. Bueno, esto pasó con un microorganismo muy, muy curioso, ¿no? Es interesante. Por tanto, cuando yo tomo un suplemento, no solo es tomo tanto de suplemento, sino qué microorganismo tiene, qué cepa tiene y es lo que a mí me conviene. En realidad, para poder tomarte un suplemento con inteligencia, deberías hacerte un análisis de tu microbiota. Esto no lo vamos a hacer, ¿no? Ahora, en general, tú dices, hombre, es que soy una persona que no tomo nada de vegetales, no tomo un yogur ni que me maten, que tengo la barriga hinchada. ¿Te puede ir mal tomar un probiótico? No. Pero si somos sinceros, con una alimentación equilibrada no hace falta. Y luego uno ya se lo nota. En fin, si tú funcionas bien, tienes un tránsito intestinal regular, te encuentras bien, etcétera, ya está. Yo soy muy partidaria, aunque soy un poco farmacológica como médico, soy muy partidaria que nos curemos a partir de la alimentación, si podemos. Luego, cuando no hay más remedio, utilizaremos lo que haga falta. Pero de entrada, estando sanos, es bueno utilizar lo que tenemos a mano y lo que es cotidiano. Y sobre todo lo que no nos puede perjudicar, ¿vale? Un probiótico, que hay muchos estudios sobre eso, en principio te ha de ayudar. Pero no a todo el mundo le va bien todas las cepas y todos los tipos de probióticos. Por tanto, eso sí, antes de comprarse cualquier cosa, como mínimo consultar con el farmacéutico. Como mínimo. No, que es que vamos a comprarnos cosas y ya está, ¿no? Ahora vemos el tamaño del error. Sí. Aquí nos encanta comprarnos cosas, Sí, todos pensamos que una pastillita arregla todo. Pues que es muy fácil, ¿no? Y ya está. Ya tenemos el problema solucionado. Bueno, de los pistachos también lo decían, que comiéndose 2 pistachos, uno aquí. Sí, 2 pistachos te ponías a dormir como un lirón. Esto se viralizó de la cantidad de burradas que se dicen en redes sociales. Pero un poco escaso, Sí, 2 a dormir como van en REM 5, que dirían, Pero, bueno, claro, y esto se viralizó, bueno, como el chocolate Dubái, Pero bueno, que nos va bien, Sí. Bueno, como que de nutrición es lo que pasa, todo el mundo opina, todo el mundo dice, todos comemos, ¿no? Pues como el fútbol, todo el mundo dice la suya, ya está. Ahí. Sí, ese es uno de los problemas que tenemos actualmente, justamente, ¿no? Es lo que dicen, de publicidad y de medicina todo el mundo opina, Sí, esta no la sabía, pero es muy cierta. Publicidad, es verdad. Sí, porque claro, comer cada día, toda nuestra vida, 3 veces, pues todos tenemos una cierta autoridad para emitir opiniones, ¿no? Claro. Pero una cosa es una opinión y otra cosa es un conocimiento, ¿no? Sí. Sí. Totalmente. Opiniones basadas en conocimiento, mucho mejor, eso seguro. Sí. Oye, Magda, me tengo que preguntarte a ti, ya para ir dejándote en cualquier caso, porque es la última pregunta. Sí. Bueno, es una pregunta un poco doble. ¿Es posible, Magda, potenciar la recuperación post-entreno o prevenir lesiones también, ¿no? Estamos hablando ahora de deportistas, sobre todo deportistas amateur, cuidando la microbiota. No sé si nos puedes dar algún consejo práctico, sencillo, que podamos hacer cada día, ¿no? Con nuestra microbiota y que nos pueda ayudar a eso, ¿no? A evitar lesiones o a recuperar mejor después de un entreno, por ejemplo. Mira, yo para evitar lesiones, lo primero, antes que hablar de nutrición, es decir, ¿qué edad tengo? ¿Cómo está mi sistema osteomuscular? ¿Y qué puedo hacer? Esto ya es muy inteligente, Y encontrar un sitio donde... Pero somos todos unos maniáticos del deporte, nos cuesta. No, y hacerlo de una forma coherente e inteligente para mi salud, mi edad y mis posibilidades. Vale, dicho esto, claro que puede ayudar la forma de comer. Si yo, por ejemplo, en vez de acudir a suplementos más de colores fluorescentes y con todo de sobres, con cositas, yo opto por cosas más naturales, mato 2 pájaros de un tiro. Y es que estoy nutriendo mi musculatura, mis huesos, como es un caso de frutos secos como tentempié, ¿no? Por ejemplo. Porque claro, si me tomo una lechuga antes de hacer deporte, tiene poca densidad energética y aparte me va a producir ahí un montón de fibra que no me va a sentar bien. Pero aparte no tiene proteínas y no tiene grasas. Por ejemplo, tentempié, que sea tipo fruto seco, que es un concentrado de nutrientes, que además tiene esta función, digamos, en la flora intestinal, en la microbiota, que es positivo, pero es que además tiene proteínas vegetales, cosa que va bien para la reposición de fibras musculares después, pues, hombre, mejor que mejor. Es decir, se trata de planificar un poco tu dieta, aunque seas amateur, es muy fácil. Es la hidratación, que tengas energía suficiente, eso, 2 horas antes de entrenar comes algo, por supuesto la bebida es ya antes de empezar y una vez has acabado el entrenamiento es volver a beber, por supuesto, si ha durado más de media hora beber entre medio también y luego ya tomar algo de tipo, lo que os decía, fruto seco, ¿no? Que es una densidad energética y nutricional que nos interesa. De hecho, siempre en los entrenamientos hay un cierto desgaste muscular. Entonces, si tú tomas un alimento que tiene carbohidratos y proteínas, en ese sentido nos va bien.
Tampoco se trata de hacerse allí un platazo de nada, ¿eh? Simplemente de reponer, ¿no? Para que tu cuerpo vuelva a reposicionar glucógeno, reparar proteínas e hidratarse. Yo creo que sí. O sea, cuando tú eres y tienes más de 40 añitos y quieres entrenar, aunque sea a nivel amateur, la nutrición tienes que planificarla un poco. No puedes improvisar. No puedes decir, por ejemplo, voy al gimnasio, ostras, y no he comido desde las 2, pero no me da tiempo a tomar nada. Ahí tendrás más lesiones. Si tú haces gimnasia con el estómago vacío, y esto va en serio, que estás como cansado, ahí la lesión es más probable. Hay que, yo eso que digo, ¿no? Es muy importante ponerse delante del espejo y decir, oye, ¿yo qué edad tengo? A ver, ¿cuánta gimnasia he hecho en mi vida? ¿Cuánto deporte? Ahora tengo 45 y ahora me da por hacer maratones. Estupendo. Pero que sepas dónde estamos, ¿no? Y luego planificar. La dieta es importante planificarla. El antes, el durante, el ejercicio y el después. Y si haces esto, a ver, te puedes lesionar, pero a las posibilidades son menos. Hay menos bolas en el bombo, ¿eh? Y antes de irnos, Magda, ¿tú qué haces de ejercicio? Cuéntanos. Yo soy enamorada de la danza. Yo es que soy una bailarina clásica frustrada. Entonces, yo bailo. Pues ahí las lesiones también tienen que, hay que cuidarse. La danza clásica es un machaque total, es precioso, ¿eh? Pero sí que por eso empiezas cuando tienes 4 años o 6 años, ¿no? Pero claro, sí que es verdad que ahora hay versiones de danza clásica un poco más para adultos mayorcitos como yo, y entonces la cosa es esto, es nado, esquío, bailo, pero lo que más me gusta es con música. Yo ejercicio sin música. Yo cuando veo a esta gente con las pesas, sin música allí, pienso pobres, ¿no? Me parece un poco desangelado, de verdad. Es que para mí música y ejercicio va junto, pero esto es muy personal, ¿eh? Bueno, Otro día podríamos hablar de los efectos de la música sobre la salud. Esto sería otra cosa. Pero, es verdad. Cuando tú juntas el ejercicio con la música, a que todo parece más liviano, ¿no? Tú tienes un buen profe, te pone ahí tal, te pone buenas coreografías con una buena música y te pasa una hora que no te has dado cuenta. Tienes un plasta que te pone cosas horribles y no pasa nunca el tiempo. Bueno, de ahí nace el barre, ¿no? Este fitness con danza, con todo, ¿no? Y correr con música que tiene nada que ver. Mira, yo estoy convencida que escuchar según qué tipos de música mejora la microbiota, fíjate tú. Pues oye, eso tenemos que ponernos ahí a estudiar. Perdona, pero si se sabe que una embarazada oír música clásica, oír a Mozart, el niño crece con más armonía, porque no la microbiota, también son seres vivos, más pequeños, por eso. Entonces, sí, hay que ver la frecuencia de onda correcta para la microbiota. No es ninguna tontería esto, ¿eh? No es ninguna tontería, ¿eh? Son vibraciones, al fin y al cabo, ¿no? Pues oye, también debe tener su efecto. Yo, repito, ejercicio con música siempre. Pues nos quedamos con ese consejo, sobre todo los que somos amantes de la música, pues lo tenemos muy en cuenta. Hablaremos otro día, si hace falta, de música, deporte, ejercicio físico y salud. Sí, deporte, buen tema que ha sacado Magda Carlas. Qué bueno. Oye, pues Magda, muchísimas gracias. Un placer estar con vosotros hablando de pistachos, de microbiota y de deporte. Hay que hacer mucho deporte. Mira, yo soy nutrióloga, pero realmente siempre pongo en la misma importancia, en el mismo nivel, el ejercicio que la dieta. Que es una cosa que a veces la gente no lo ve así, no lo ve como un complemento. Están al mismo nivel, están exactamente al mismo nivel. Y el descanso, que es la asignatura pendiente, que no dieta, dormimos. Deporte, descanso. Ahí tenemos la tríada ganadora, o sea, es esto. Gracias, Magda. Gracias, un placer aprender contigo y nada, que nos veamos pronto. Venga. Gracias también a Yolanda, a Jordi y por supuesto a American Pistachio Growers y a toda la gente que nos sigue. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Sport Life. La vida es el mejor deporte.